Hola, bienvenidos a la tercera sesión de Antropología Filosófica denominada Para liderar bien, liderarse correctamente, desde la Antropología Filosófica, tratando de contestar preguntas importantes o fundamentales para el ser humano, que nos lleve a un mejor entendimiento de las personas a las cuales vamos a liderar, pero antes que nada liderarnos a nosotros mismos, tomando en cuenta las preguntas fundamentales. Hemos empezado con algunas preguntas hablando de cómo se forma un ser vivo y cómo ponemos en la mesa que pareciera que estamos hechos desde el alma para ir al futuro, pareciera que nuestra alma o este concepto de alma, recuerden que no vamos a contestar todas las preguntas, sino más bien vamos a generar ciertas reflexiones importantes. Pareciera que esa alma o esa psique o lo que no es físico en el cuerpo, pero que sabemos que existe, parece que está dirigida al futuro. Esa hambre de eternidad, esa hambre de trascender, esa hambre de ser felices, no importando la etapa histórica en la que vivimos, no importando el lugar geográfico donde estemos, no importando donde los fenómenos, todos pensamos y todos, la mayor pregunta que nos hacemos es ¿para qué estamos aquí? Y la gran mayoría contesta entre aprender a amar, ser felices, trascender. De hecho, por ahí existía unas frases que decían mucho las personas adultas, las personas sabias, que si tú querías trascender, pues tendrías que dejar vida en este planeta, tendrías que trascender tu vida por medio de familia, por medio de hijos, hacer un libro donde también los libros son más duraderos y plantar un árbol que dura posiblemente muchísimo tiempo. Entonces, bueno, la sesión pasada terminamos con estas diapositivas. Seguíamos reflexionando sobre la formación del ser vivo, la psique o el alma, que pareciera que está dirigida desde el futuro. Vemos que se trata de un proceso tenazmente orientado a un fin. O sea, estamos hechos aquí para un fin. Por eso a las empresas, a las instituciones se les pide que tengan un fin, traducido en una misión personal o una misión institucional. También hablamos un poco del código genético sin ser genetistas. O sea, estamos hablando de reflexiones filosóficas que nos van a llevar a la ciencia definitivamente. Al final, la filosofía, la teología, la ciencia buscan lo mismo, buscan la verdad, buscan entender la realidad para llegar a la verdad. Entonces, sin ser especialistas en estos temas, simplemente hablábamos una reflexión sobre el código genético. Si los genes son capaces de construir un organismo completo, es porque posee el plan y las estrategias de construcción. De otra manera, sería inviable. El trabajo simultáneo de estos billones de fábricas monocelulares solo es posible si hay un centro de control. Imaginémonos que existiera en el futuro un centro de control, o en el mismo plano existencial, al mismo tiempo existiera un centro de control. Me parece que es fundamental reflexionar sobre este tema, ¿no? ¿Por qué estamos hechos así? Bueno, pues podríamos pensar en un centro de control. ¿Quién es ese control? De ahí vienen todas estas reflexiones del ser humano a lo largo de la historia, donde ponen a la religión como parte fundamental de las preguntas del ser humano. Entonces, todo este trabajo simultáneo sincroniza desde el principio a todas las fábricas para que retengan en su memoria lo que han hecho y sepa lo que todavía queda por hacer. Y ahí es donde entra la psique, que dependiendo de dónde nos encontremos y del desarrollo humano que se tenga, o teológico o filosófico, pues se le llama de diferentes maneras. Pero vamos a hablarlo, o al menos para entenderlo un poquito más, vamos a hablar del alma, que se cree que ese es el centro de control. La Grecia clásica se le conocía como psique, como ánima en latín, alma en castellano. Es retener el pasado y poseer el futuro implica estar por encima del espacio y del tiempo. O sea, no requiere esta alma, esa parte que es una parte del ser humano que no es tangible, pero existe, que es atemporal y no requiere espacio, pero que está presente. Es lo inmaterial, aparece como un rasgo esencial de lo psíquico. Uno de los grandes problemas de los racionalistas o de los cientifistas es que todo tendría que ser demostrable, y en la vida, curiosamente, ya lo hemos comentado, las cosas más importantes no son demostrables.
O por otro lado quisiéramos tener por medio de la ciencia o de la razón todo controlado, y eso tampoco es posible. Y ahí es donde las humanidades dan respuesta muy eficaz al hambre del ser humano de amar, de trascender, de eternidad. Por eso se dice que el amor trasciende cualquier otra virtud. Oír que alguien llama a la puerta no es saber que es José el que llama, sabemos que alguien está tocando la puerta. El alma es precisamente el nombre que ponemos a un desconocido cuya existencia no ofrece dudas. Sabemos que algo existe, sabemos que algo es inmaterial, sabemos que algo es atemporal, no sabemos qué es, pero definitivamente creemos que nos están tocando la puerta del intelecto y de todo el ser humano. Vamos a hablar, por ejemplo, Viktor Frankl cómo lo comenta, cómo aborda este tema. Un alumno le preguntó en qué quedaba la realidad del alma, ya que es totalmente invisible. El profesor confirmó que no era posible ver el alma mediante disección o exploración microscópica, pero preguntó a su vez por qué razón iba a exigir esta prueba. Y el joven le decía, pues por amor a la verdad. Solo necesité preguntarle si no sería el amor a la verdad algo anímico, y si él creía que cosas como el amor a la verdad podrían hacerse visibles por la vida microscópica. Precisamente lo que comenta Viktor Frankl tiene que ver con esas cosas que no son medibles, que son inmateriales, que no se pueden medir, pero que sabemos que existen. Vaya tema de Viktor Frankl. Al final, el fin, ese centro de control, nos ordena y nos dice hacia dónde tenemos que ir, pero al final, ¿cuál es la finalidad de todos los seres humanos? Bueno, el conocimiento científico sabemos que no abarca toda la realidad. No estoy hablando desde un punto de vista, aunque ciertamente he hecho muchas investigaciones y podría considerárseme como un científico, no estoy hablando desde ese punto de partida. Acuérdense que estamos reflexionando para liderarnos correctamente y estamos sacando preguntas que nos muevan a hacer cosas, investigaciones, o nos muevan a hacer cosas trascendentes. Entonces, hablando del orden y la finalidad de los seres vivos, hemos de recordar que el conocimiento científico no abarca toda la realidad, porque precisamente estas cosas que estamos hablando de la felicidad, el amor a la verdad, el amor a las personas, la amistad, la confianza, pues no se puede medir. Y sin embargo son cosas muy importantes para nosotros como seres humanos. Recordemos que el conocimiento científico no abarca toda la realidad, requiere otra serie de actividades humanas o reflexiones, requiere de las humanidades para que la persona se sienta, más bien conozca la realidad más allá de los números, de las cosas materiales. Ya hemos dicho que cuando la ciencia solo se abarca los fenómenos medibles o todos los fenómenos de las cosas, se queda inconclusa, se queda incompleta. Aunque es cierto que hemos querido tener todas las respuestas, y eso es imposible. La verdad científica no es toda la verdad, solo es un proceso o un método que me ayuda a conocer la verdad. Una parte de la verdad, ni siquiera toda. La racionalidad científica solo es un aspecto de la racionalidad humana. Ya decía Grasset, perdón si dije mal el apellido, la finalidad inmanente o esencial de los seres vivos se clasifica entre sus propiedades originales y no se discute, se constata. Hablando por ejemplo de los tribolites de Gordon Taylor de hace 500 millones de años. Los observamos, vemos sus características y sabemos que existieron. Y constatamos sus propiedades originales, pero eso no significa que sea el fin de los seres vivos. Nos abre el debate para muchas cosas, que el ser humano hace cosas que lo incomodan y sin embargo eso le da sentido a su vida. Todo aquello que no es visible o que es inmaterial o que no se puede medir, muchas veces tiene mucho más poder de todos los descubrimientos o progresos que podamos hacer. Ya en las primeras sesiones decíamos que el ser humano, a pesar de todo ese progreso que ha obtenido, de todas esas tecnologías que ha desarrollado, no se vuelve más feliz. De hecho, muchas veces pareciera que es todo lo contrario, que el progreso no nos está trayendo esa felicidad o esa trascendencia que precisamente el hombre ha perseguido a lo largo de su vida, y en ese sentido pareciera que no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. Incluso con esta búsqueda de ser más sanos, en esa búsqueda de durar más, en esa búsqueda de estar más cómodos, en esa búsqueda de tener más herramientas para hacer las cosas, no estamos logrando lo que pareciera que deseamos lograr. Pareciera que estamos buscando donde no vamos a encontrar.
Y terminamos con esta diapositiva que habla precisamente de cómo se codifica el ADN. Estas, por supuesto, es una metáfora de cómo, por ejemplo, las letras hacen palabras, las palabras hacen párrafos, los párrafos hacen capítulos, los capítulos hacen libros. Después, bueno, pues si nos vamos a las cuestiones biológicas, bueno, pues se requiere una base, después esa base genera genes. Los genes, las moléculas del ADN, esas moléculas del ADN generan cromosomas y esos cromosomas generan genomas. El ADN es el código de identificación, edificación y conservación de las personas. El código universal que heredan los seres vivos con su capacidad de replicación, mutación y programación. Para hacer todo eso se requiere un centro de control. Se requiere, bueno, ya los biólogos nos dirán todo esto, pero no va en contra, pero para nada, de las preguntas importantes o fundamentales del ser humano. Podemos leer la secuencia del ADN, pero no entendemos lo que significa, en qué se traducen sus instrucciones. Y podemos hacer muchísimos debates, ¿no? Las observaciones, los hechos, las inducciones, las deducciones, las hipótesis contrastadas. Pero al final todo requiere un diálogo, un discurso y una pregunta de inicio, que es lo que estamos tratando de hacer en estas sesiones. En fin, la siguiente sesión hablaremos precisamente de Darwin, la selección natural, que Darwin como gran observador y científico logró cosas maravillosas que no van en contra de precisamente las clases que estamos dialogando. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Un fuerte abrazo.